La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está a punto de cumplir 100 años. Queremos sumarnos a la celebración del centenario de la Constitución con un programa en el que hablaremos sobre constitucionalismo moderno y cómo debe interpretarse la Carta Magna a la luz de las reformas en materia de derechos humanos. Soy Verónica González, bienvenidos a Escuela Judicial. Comenzamos. Y para hablar precisamente sobre el tema de hoy está con nosotros Jaime Sicourel, coordinador académico de este Instituto de la Judicatura Federal. Bienvenido. Muchísimas gracias, Verónica. El tema de hoy, sin duda, es muy interesante. Lo conocemos ya, lo dominamos, ¿no? Los niños en las escuelas, tenemos una constitución comentada para niños. Los adultos, hoy en día se habla mucho de los derechos humanos, pero yo creo que no está de más comentar desde el principio, desde lo básico. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario contar con una constitución? Tener una constitución es algo muy importante. Esto implica un gran desarrollo en las sociedades. Las constituciones no solo son documentos políticos, sino son documentos sustantivos que contienen aspectos esenciales para una sociedad y la convivencia de la sociedad. Estos elementos son los derechos humanos. Todas las constituciones modernas tienen un catálogo muy particular de derechos humanos que nos permiten saber qué aspectos, qué podemos hacer en la vida cotidiana dentro de la sociedad y qué no podemos hacer. Y cuánto vale cada una de las cosas que hacemos, cómo nos desarrollamos como persona, cómo obtenemos nuestra identidad, cómo ejercemos nuestra libertad y una serie de cosas que están plasmadas justamente en ese catálogo. Estos derechos que contiene nuestra Constitución y que hoy se habla mucho de ellos, ¿conforman estos principios constitucionales? Sí, en efecto, las constituciones tienen una peculiaridad. Son diferentes a los textos legales, a las leyes, por varias razones. La primera razón es que contienen derechos fundamentales. Las normas que contienen estos derechos se llaman principios, pero no exclusivamente los que contienen derechos son principios, también hay principios de organización. Las constituciones tienen dos partes. Esta es la doctrina clásica constitucionalista que divide estos textos en dos partes. Una parte orgánica, cómo se estructura la sociedad, cómo se componen sus órganos, y una parte que se le llama dogmática, que son cuáles son nuestros derechos. En ambos lugares, en ambas partes existen principios. Por ejemplo, la idea de democracia es un principio. La idea de tribunales constitucionales como órgano fundamental en una democracia son principios. La idea de separación de poderes, de federalismo son principios, el de la parte orgánica. Y tenemos los principios, que casi son todos, que contienen derechos humanos, la parte dogmática. Cada uno de los derechos están insertos en una norma de principio. Comentaba al inicio del programa, estamos a punto de cumplirse 100 años de la Constitución que actualmente nos rige. ¿Cómo ha evolucionado nuestra Constitución, la de 1917? Sí, esa es una pregunta muy interesante por varias razones. Una razón es que estamos festejando desde ahorita estamos festejando 100 años de la Constitución. Pero esto tiene un aspecto histórico muy importante, que implica una serie de movimientos, de luchas, de banderas importantes. Pero otra dimensión, digamos, del festejo es un cambio de paradigma, de cómo la gente vive su Constitución, y particularmente ahora que estamos en este foro de la Escuela Judicial, cómo la judicatura, los jueces, los operadores jurídicos viven esa Constitución. Son los dos aspectos relevantes que tienen que ver con una visión sociológica muy trascendente. Particularmente, la cuestión histórica es fundamental, pero ahora la cuestión sociológica y de impartición de justicia con base en un constitucionalismo fuerte es de lo más importante. Menciona usted al ciudadano. ¿Qué es lo que debe esperar? Además de que tenemos que conocerla, eso es lo más importante, ¿no? El primer paso es familiarizarse con ella, leerla, y después de eso, ¿qué es lo que debemos esperar de nuestra Constitución? ¿Cómo debemos hacerla nuestra? Sí. Yo creo que partiendo de la base de esta gran división de la Constitución entre los órganos de nuestro Estado y nuestros derechos, yo creo que la forma que tenemos cualquier persona de
acercarnos a la Constitución es a partir de saber cómo se organiza el Estado y cuáles son nuestros derechos. Esas son las dos principales formas. Saber que existen tribunales que defienden nuestros derechos, que esto se ha dado como un eslogan a lo largo de muchos programas de televisión, pero que es cierto, va más allá de un simple eslogan de radio, televisión. Tenemos instituciones que protegen los derechos humanos como la colosal parte de un texto importantísimo que es la Constitución. Acercarse a qué derechos tenemos y a quiénes protegen esos derechos es la vía más idónea de hacerlo. Y la única forma que tenemos para poder efectivamente hacer valer nuestros derechos. Vamos a hacer una pausa, maestro Sicobrel, y de regreso nos comenta en qué momento es que se empieza a hablar de un constitucionalismo moderno. Con mucho gusto. Vamos a la pausa y de regreso también le tenemos las actividades académicas del Instituto de la Judicatura Federal, así que no se vaya, volvemos con más. Regresamos. Continuamos. Es momento de ver cómo van los cursos, talleres y seminarios que imparte la Escuela Judicial y regresamos con nuestra charla con Jaime Sicobrel, coordinador académico de la Escuela Judicial. Jornadas internas de análisis del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Durante 3 días, magistrados de circuito, jueces de distrito, defensores públicos federales, secretarios y actuarios del Poder Judicial de la Federación participaron en las jornadas internas. En consecuencia, el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, a quien se les atribuye la comisión o participación en un hecho que la ley señala como delito, será el quehacer de este nuevo paradigma. Para ello se exige una edad, entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Se trata de un espacio de discusión y análisis sobre el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes para identificar los núcleos problemáticos que pudieran presentarse en la práctica jurisdiccional y en la defensa pública. Exigiendo del juez soluciones que se adapten a las circunstancias de cada caso, a la realidad de la cuestión a resolver. El juez ya no se debe de limitar a ser un mero espectador, tiene que ser un protagonista que se tiene que enriquecer de diversos saberes, aparte de lo que es el ámbito jurídico. En las mesas se analizaron los conocimientos interdisciplinarios requeridos, los principios generales que rigen el sistema, las particularidades del procedimiento, las medidas de sanción y su ejecución, los mecanismos alternativos, el marco legal supletorio, el cruce de la justicia penal para adolescentes con otros fenómenos sociales y los requerimientos en materia de gestión operativa en los centros de justicia penal federal. Ya estamos de regreso con el tema de hoy, constitucionalismo moderno, y nuestra charla con el coordinador académico de la Escuela Judicial. Díganos entonces en qué momento se empieza a hablar precisamente de esto, constitucionalismo moderno. Claro. Como sabes, Verónica, las constituciones existen desde hace mucho tiempo. Históricamente son documentos que diseñan la historia de una nación, pero que transitan por varias etapas. El constitucionalismo moderno es cuando se afianzan en realidad estos documentos. De ahí surge una nueva idea de constitucionalismo que ya pasa de la modernidad a lo contemporáneo, que es en la situación en la que estamos. Y esto tiene poco tiempo, yo diría que tiene 2 décadas, no más, y que significa tomarse en serio los derechos humanos. Esto no significa, por otro lado, que los derechos no existían desde antes, desde la creación de las constituciones en su momento histórico, sino que lo que quiere decir es que los jueces, determinados jueces,
apelan al texto constitucional interpretándolo para aplicar en la vida cotidiana el respeto a los derechos. Esto es lo fundamental del constitucionalismo contemporáneo. La Constitución no es más una fuente de la que provienen todas las leyes y otras normas, sino que es una norma que se aplica directamente al mundo cotidiano, a la vida ordinaria. Y esto es fenomenal. Se acerca la Constitución a la gente. Ese es el principal rasgo del constitucionalismo moderno. Otro rasgo también esencial que viene aparejado del primero es la existencia de tribunales constitucionales, de cortes constitucionales. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación es una corte constitucional. ¿Y por qué lo es? Porque controla actos y leyes que pueden violar derechos fundamentales, es decir, que pueden vulnerar principios de la Constitución. Una sentencia de un alto tribunal como nuestra Corte, como cualquier Corte constitucional, puede invalidar actos e incluso leyes por ser contrarios a la Constitución. Este es otro de los rasgos característicos del constitucionalismo moderno contemporáneo. Y finalmente, un rasgo esencial es que este espectro de los derechos humanos se irradia a toda la judicatura. Es decir, ahora estamos en un movimiento en el que los jueces, incluso ordinarios, tienen que hacer un control de constitucionalidad. ¿Qué significa un control de constitucionalidad? Es la revisión de actos y leyes con sede constitucional, verificando si coinciden con el texto de la Constitución. Esto lo pueden hacer y lo deben de hacer todos los jueces. Y esto ha venido a romper, ¿no?, con una tradición. Ya nos comentaba usted, en un principio los jueces muy apegados a la aplicación solamente de la ley, ¿no?, a rajatabla, como se decía. Y ahora, ¿cómo es el nuevo juez constitucional, ¿no? Ya mencionaba usted, ahora tienen esta obligación ya, ¿no?, a partir de la reforma al artículo 1 constitucional, de velar porque se cumplan, se respeten todos los derechos que están en la Constitución y los tratados internacionales. Sí, esta es una pregunta muy interesante porque, en efecto, ya estamos frente a la figura del juez constitucional. Y el juez constitucional no solo es el juez de alta jurisdicción, ya no es. Todos los jueces son jueces constitucionales. ¿Qué hacen los jueces constitucionales? Como le decía, ahora interpretan de una manera distinta. La interpretación de la ley es completamente diferente a la interpretación de la Constitución. Son textos normativos, cartas con un lenguaje distinto. El de la ley, el lenguaje de la ley implica que si sucede algo, viene una consecuencia normativa. Pero el texto de la Constitución es muy abierto. Ahí no nos ponen... Principios. Son los principios. Los principios no están sujetos a algo que se llama condición. No nos dicen, si sucede esto, entonces usted tiene derecho a expresar sus ideas. Nos dice la Constitución. En cualquier caso, usted tiene derecho a expresar sus ideas, usted tiene derecho a la educación, usted tiene derecho al acceso a la justicia, en cualquier caso. Eso hace que la aplicación de la Constitución sea algo más complicado. Muy complejo. Entonces, los procesos cognitivos de razonamiento judicial son diferentes. En el caso de la ley, cuando se aplica la ley, se suele llamar a este proceso de razonamiento un razonamiento deductivo. Tenemos la norma, hay un caso, se deduce la consecuencia. Usted tiene una pena de prisión, usted tiene una pena de multa, usted puede hacer esto. Pero en el caso de la Constitución, no. En el caso de la Constitución no podemos deducir las respuestas, sino tenemos que ponderar. Estoy introduciendo un concepto que está ahorita en el debate. Claro. La ponderación. Ponderación es un equilibrio más o menos razonado entre derechos. Porque otro de los problemas de la aplicación en la Constitución es la colisión de derechos, el conflicto entre derechos. Pues sin duda tienen una tarea muy compleja los juzgadores de esta nueva época, la 10ª época. Vamos a hacer una pausa y de regreso hablamos precisamente de eso, ¿no?, de la formación de los jueces, cómo enfrentan estos nuevos retos a partir de esta tarea de interpretar, ya no solamente ver la ley, sino también ir a la Constitución. Con mucho gusto. Vamos a la pausa Claro que sí. Y regresamos en un momento. Estamos en Escuela Judicial. En un momento volvemos. Regresamos. Continuamos.
Estamos en la parte final del programa hablando sobre constitucionalismo moderno con el maestro Jaime Sicobrel, y nos comentaba hace un momento sobre esta responsabilidad que tienen los jueces ahora de interpretar la norma, pero basándose también en lo que dice la Constitución. ¿Cómo enfrentan este reto los impartidores de justicia? Otra pregunta muy interesante, Verónica. Con esto, diría yo, revolución en el constitucionalismo, la generación de nuevos modelos de decisión judicial está presente. Los jueces deben de ser otros jueces, son jueces del constitucionalismo. ¿Cómo lo enfrentan? Lo deben de enfrentar, creo yo, con una fuerte capacitación, con una fuerte autocrítica, una búsqueda de un conocimiento mucho más amplio. Ya no son los jueces del Estado liberal y de ceñirse estrictamente a la ley. Esto tampoco quiere decir, Verónica, que desconozcan a la ley. Los jueces también aplican ley. Sin embargo, ahora están obligados a hacer interpretaciones mucho más extensivas, más amplias y con una inclinación al beneficio de las personas. A partir de la reforma del 2011, reforma constitucional del año 2011, en donde se introduce algo que se denomina bloque de constitucionalidad, se les establece esta obligación a todos los jueces. Este bloque de constitucionalidad está conformado por aquellas normas de la Constitución que expresen derechos humanos y también por aquellas normas del derecho internacional, ya sea regional, mundial, universal, que también impliquen derechos humanos, se integran. Esto trae como consecuencia que los jueces ahora también hagan otro tipo de control, controles de convencionalidad. El derecho internacional surge a partir, fundamentalmente a partir de convenciones, de tratados internacionales. Y entonces estos tratados internacionales tienen una jerarquía igual a las normas constitucionales en materia de derechos humanos exclusivamente, y por lo tanto, al analizar la Constitución, también analizan tratados internacionales. De ahí tenemos el surgimiento de dos conceptos: control de constitucionalidad y control de convencionalidad. El juez, el nuevo juez en este nuevo paradigma, entonces tiene una responsabilidad gigantesca: apertura, objetividad, neutralidad y sobre todo juzgar con visión y sed de derechos humanos. Antes de que le pregunte sobre la capacitación aquí en el instituto, quiero mencionar esta parte. Hay ahorita todo un debate sobre no siempre, no en todos los casos se tiene que llevar a este control de convencionalidad, ¿no? Primero privilegiar esta aplicación de la Constitución y después ir a buscar. ¿Qué opina usted sobre eso? Yo creo que sí. El hecho de que existan constituciones fuertes y un nuevo modelo de juez constitucional no significa que las leyes estén equivocadas. Las leyes pueden presentar problemas o no. Hay normas legales que pueden resolver los problemas que se les presentan a los jueces y es suficiente. Lo que sí es que el juez debe estar abierto a que si esas normas legales chocan con principios constitucionales, pues debe de ceder el lugar, la norma legal, al lugar de la norma constitucional. Esto es así. El juez no debe ser rígido en sus decisiones. El juez tampoco debe cerrar los ojos a las propias normas. El juez tiene que estar involucrado con un contexto social. Debe ser un juez de contexto. Y sobre todas las cosas debe tener un análisis muy claro y muy puntual de la Constitución. Entonces, no siempre en todos los casos ir a los tratados internacionales. Mira, Verónica, en la teoría jurídica contemporánea, en la doctrina constitucionalista, se dice algo parecido a esto. Mucha aplicación de la ley, mucha aplicación, pero bien hecha. Y después de eso, aplicación de la Constitución. Cuando ya no alcanza la aplicación de la ley, cuando eso es insuficiente porque genera resultados nocivos, inadmisibles constitucionalmente, hay que aplicar directamente la Constitución y eso está bien. Un equilibrio, ¿no? Sí. Maestro Sicobrel, y en este contexto, viendo todos estos, pues este escenario tan complejo que tienen, ¿qué hace el Instituto de la Judicatura Federal para apoyarlos a los jueces en esta tarea? También es una tarea altamente compleja para nosotros, ¿no? Pero estamos tratando de hacerla. Por ejemplo, tenemos un proyecto muy interesante de investigación. Este proyecto de investigación tiene 3 líneas grandes. Una de esas líneas es el cambio de modelo de los jueces. Ahora, en el contexto de una transformación constitucional, pues necesitamos un nuevo modelo de juez. ¿Cómo debe ser el juez? Esta transformación constitucional también incorpora por lo menos las últimas reformas que hemos tenido en materia laboral,
en materia penal, en materia de amparo, desde luego en materia de derechos humanos. El juez de antes ya no casa con el modelo de ahora. Se tiene que transformar. Es una línea de investigación. Otra línea de investigación importantísima es la relativa a derechos humanos. Se ha dicho mucho sobre juzgar con esa inclinación, pero no se ha hecho demasiado respecto de poner en marcha y en práctica ese juicio pulsando los derechos humanos. Equidad de género, identidad, libertad, secrecía, en fin, una serie de cosas que constituyen una identidad propia del constitucionalismo para las personas. Y otra línea de investigación muy interesante, que también implica un modelo de juez distinto, es el juez frente a la democracia. Pero no cualquier democracia, la democracia constitucional. Y en ese sentido, ¿qué respuesta van teniendo de los impartidores de justicia, ¿no? Porque ya venimos de una reforma, menciona usted la de 2011, pero también veníamos desde 2008 con la reforma penal. Entonces los jueces, los magistrados, sus propios equipos de trabajo ya también están muy familiarizados con este cambio, ¿no? Yo lo que creo es que quizás todavía no llegamos al punto óptimo. Hay ciertas resistencias entendibles, pero creo que estamos acercándonos a que lo tomen de manera cotidiana y entonces a partir de ahí ya nos dejamos llevar, en el buen sentido, nos dejamos llevar por todo este movimiento, un movimiento progresista, renovador. Y la planeación en esta escuela judicial de todas sus actividades académicas, que no solo son cursos, es una educación integral, mucho más robusta. La planeación incorpora todas estas cosas. Y también nos acercamos. Dentro de la planeación de la escuela judicial está el acercamiento y el fortalecimiento de vínculos entre jueces y magistrados nacionales y extranjeros. Y eso hace que permee la cultura constitucionalista, porque damos buenas razones para ello, porque el constitucionalismo contemporáneo tiene buenas razones para ello. Mire, y finalmente, se nos acaba el tiempo, me gustaría que compartiera con nosotros una reflexión sobre los primeros 100 años de nuestra Constitución. Lo que le decía, a mí, yo estoy muy contento de este festejo porque han venido muchas cosas, muchas cosas. Un nuevo modelo de juez, que es una de las cosas que más me apasionan. Otro es una renovación de la dimensión normativa de la Constitución, y otra más en el ámbito local, que se están dando estos grandes brotes. Estamos ahorita en presencia de un proceso importantísimo a nivel de la Ciudad de México. Hay un constituyente después de tanto tiempo, y situados en el constitucionalismo ya, estamos en un proyecto en el que una entidad federativa no tenía constitución. El ejercicio plural y democrático para establecer normas constitucionales de la entidad es sorprendente. Entonces, eso, ¿qué mejor muestra de festejo que esas tres cosas, ¿no? Claro. Qué bueno que estamos en estos 100 años de Constitución mexicana. Y en estos temas, pues, de la formación de los jueces, ¿no? Claro. Muy bien. Muy importantes para nosotros. Muy bien, pues le agradecemos mucho su participación en el programa con este tema que es de gran interés para los ciudadanos. Con todo el gusto. Muchas gracias. Gracias, maestro Sicura. Gracias. Gracias a usted también por su atención. A nombre del equipo de producción que hace posible este programa, les recuerdo que lo esperamos la próxima semana con más sobre las actividades de la Escuela Judicial. Soy Verónica González. Quédese en la señal del Canal Judicial.